3 de la tarde con 48 minutos. Y ahora los dejamos con el desarrollo del grupo de trabajo que encabezó la congresista Mercedes Arauz, este grupo de trabajo de la Comisión de Economía, donde se analizó la competitividad y productividad en el país. El evento, o mejor dicho, este encuentro no solo contó con la presencia de congresistas como Miguel Ángel Torres, Carlos Bruz o Alberto Quintanilla, sino también con representantes del sector privado. Veamos. Buenos días a todos, siendo las 11:24 de la mañana, damos inicio a la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas e Inteligencia Financiera al Grupo de Trabajo de Competitividad y Productividad en esa primera legislatura ordinaria. Agradezco la presencia de los congresistas Carlos Bruz y el congresista Miguel Torres, como también quiero expresar que pidieron licencia el congresista Quintanilla y el congresista Reate. Tenemos el quórum establecido del grupo de trabajo. Solo mencionar que también están de invitados la señora Leoni Roca de AFIN, el señor Juan Pacheco de AFIN, el señor Gabriel Daly del MEF, está también el señor Iván Portocarrero del Consejo Privado de Competitividad, la señorita Araceli Acuña y el señor Miguel Jaramillo también del Consejo Privado de Competitividad, y va a venir en un ratito el señor Pepe Escafi por apoyo, que también fue invitado a opinar sobre estos. También está Henry Espinosa del Consejo Nacional de Competitividad, ¿no?, del MEF, y también, nada más, creo que ahorita, nada más. Gracias. Entonces, este es el grupo de personas que nos están acompañando en este grupo de trabajo mientras vamos preparando algunas iniciativas. En términos de despacho, no hay ningún documento ingresado, ni tampoco hay ningún documento recibido. En términos de informes, informo que se han tenido reuniones con funcionarios del Consejo Nacional de Competitividad, también con representantes del Consejo Peruano de Competitividad y también con AFIN, que han sido reuniones muy productivas que nos han ayudado a armar la agenda del día de hoy y otras agendas que estamos trabajando, algunas de las iniciativas. No sé si hay algún pedido de algún congresista. Gracias también a la congresista Choquehuanca por haber acompañado el inicio del evento. Sí. No habiendo ningún pedido, pasamos a la orden del día. En la orden del día vamos a hacer una primera presentación de la temática del eje de infraestructura nacional, que creo que es importante que comencemos a hacer. Está el diagnóstico y algunas iniciativas que quisiéramos comenzar a lanzar como ideas para comenzar a trabajar. Y de ahí pediríamos comentarios al grupo de trabajo y a los invitados, y luego ya veríamos algunos temas de proyectos de ley que tenemos encaminados y que hemos revisado con sus asesores en principio, pero bueno, para debatir. Empezaríamos entonces con la presentación que tendríamos en materia de infraestructura. Bueno, a este grupo no hay que explicarles lo importante que es el tema de invertir en infraestructura sobre el desarrollo de la economía. Básicamente, si vemos en el pilar de infraestructura de web, aquí se ve la correlación casi perfecta que hay en el desarrollo de la infraestructura en el país, o en cualquier país, versus la productividad que genera en los trabajadores. O sea, hay una correlación bastante alta por la existencia de la infraestructura. Esto permite crecimiento económico a través del impulso a la demanda, genera empleo, abre mercados. Es una oportunidad realmente de incorporar e integrar a las poblaciones que están alejadas. Por ejemplo, cuando hablamos de carreteras, teléfonos, hablamos de telecom y hablamos de otros servicios, ¿no?, de que realmente permiten un desarrollo social, como es el caso de agua, saneamiento, electricidad, y aumenta realmente el stock de capital que tiene la población con estos servicios básicos cubiertos. Esto realmente aumenta la productividad, como dije, porque tiene impactos directos en la capacidad, en la mejora de la vida de los ciudadanos y los trabajadores en particular, porque les da, por ejemplo, trabajadores que tendrían que movilizarse largas distancias, 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, con un buen sistema de movilidad,
pública, por ejemplo, podríamos darles espacios adecuados, tanto para su mejora en su espacio laboral como para su espacio de bienestar con la familia, ¿no? Y bueno, es un elemento real de incremento de la productividad al permitir también que haya un flujo adecuado de los procesos de información y trabajo. Si vemos en el índice de competitividad del World Economic Forum, estamos en un puesto bastante atrás. Perú está bastante atrasado en el nivel de competitividad que tenemos, muy atrás de varios países, obviamente. Bienvenido, congresista Quintanilla. Gracias por presentarse a la reunión. El Perú está en el puesto 85 del World Economic Forum en el ranking del World Economic Forum del año 2018, ¿no? Es una posición muy atrás, inclusive detrás de países de América Latina, como es el caso de Chile, México, Ecuador, Colombia, que nos llevan mucha ventaja en el desarrollo de esta infraestructura. Las brechas que se presentan en infraestructura por sectores según AFIN son las que están en esta tabla. Tendríamos entre los años 2016 y 2025 una brecha de infraestructura de 159.551 millones de dólares, donde el peso más grande lo tiene obviamente la infraestructura de transportes, luego la de energía, telecomunicaciones, salud, agua y saneamiento, la parte hidráulica y obviamente la infraestructura para educación. En los últimos años, como vemos en estas tablas, el proceso de inversión en infraestructura no ha ido en los ritmos que deberían ir para poder satisfacer esta demanda, que es una demanda existente. Creo que aquí hay un problema que tenemos que ayudar y facilitar, y desde nuestra mirada, desde el proceso de desarrollo que podemos poner para aumentar la productividad y la competitividad, tenemos que hacer un esfuerzo de poner legislación que ayude a aumentar esa inversión. En primer lugar, podemos decir que no se cuenta con un plan nacional de infraestructura que genere predictibilidad, y ese es un tema que creo debemos trabajar. 5 proyectos por 900 millones están con retrasos en convocatorias, por ejemplo, y los proyectos de interés nacional no están priorizados en los sectores de su ejecución, para su ejecución. Creo que 900 millones sigue siendo un número muy, muy pequeño versus la demanda que estamos planteando de servicios de infraestructura que nos trae las cifras de AFIN, ¿no? Entonces, esto es realmente una señal de que no estamos haciendo ni facilitando los procesos. El plazo efectivo de otorgamiento de la buena pro es casi 3 veces el plazo programado en las bases del proyecto de infraestructura. Y el retraso del plazo de ejecución de proyectos de infraestructura es de 63%, y entre los principales factores de retraso está la demora en la adquisición de los predios y otorgamiento de permisos municipales. De 9 grandes proyectos tuvieron problemas por estos factores. Y la desviación de los costos de los proyectos de infraestructura es alrededor de 30% respecto a lo estipulado en el expediente técnico, ¿no? Eso también es una señal que no es solamente de corrupción, que evidentemente hemos tenido problemas de corrupción, pero mucho es por todo un proceder que es muy, muy complejo. Cada vez que hay una obra de infraestructura tiene que opinar 50 instituciones, y las 50 instituciones tienen opiniones divergentes, a veces en temas que ni siquiera corresponden a sus áreas. Entonces tenemos que realmente racionalizar el proceso de inversión pública, sea a través de concesiones, sea directas o cualquier mecanismo que utilicemos, pero tiene que haber una racionalidad, predictibilidad y transparencia en los procesos, porque esto es lo que genera un sobrecosto no innecesario. Visto este primer diagnóstico, hay algunas propuestas que estamos trabajando y que nos gustaría coordinadamente con los congresistas y los actores del sector privado y público que están aquí presentes, trabajar. Por ejemplo, el tema de adquisición de predios, que es uno de los temas que genera uno de los mayores sobrecostos, ¿no? Uno de los temas que estamos planteando es facultar a los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales para poder efectuar las tasaciones de los predios. ¿Qué es lo que pasa? El único que tiene esa autorización actualmente es el MTC, está autorizado y además temporalmente. Y de forma alternativa, a solicitar la elaboración de la tasación de los inmuebles necesarios para la ejecución de sus proyectos de infraestructura a peritos u organismos especializados en el rubro con reconocida y acreditada experiencia. Es tercerizar el servicio, y eso lo hace ya el MTC, pero ningún otro sector lo tiene como oportunidad, cosa que hace que todo vaya al Ministerio de Vivienda para ser tasado.
en el tema de las tasaciones. Y ya aquí Carlos nos puede contar con más detalle, porque ha sido el ministro de Vivienda, ha sido techito. Y ciertamente se comienza a sobrecargar el trabajo del Ministerio de Vivienda. Vivienda podría recomendar peritos, pero no estar todo el tiempo en un proceso de revisión ellos de esa tarea, cuando podría hacerlo un perito independiente, con ciertas reglas de juego, para que sea más transparente también el sistema, ¿no? El tema de la adquisición de predios, como dije, darle la autorización para que durante la elaboración de expedientes técnicos se avance con el tema de la adquisición de los predios necesarios, porque si no, llegamos al momento que damos la concesión y después vienen las adendas, ¿no? Y las adendas son justamente porque no teníamos los predios, nos vamos a demorar tanto tiempo para poder hacer la adquisición, y cada vez que pasa eso, tenemos demoras altísimas. El ejemplo más llamativo fue el caso de la carretera de la Panamericana Sur, por ejemplo, donde por 2 predios han sido 10 años de demora, más o menos. Y que finalmente lo pudimos resolver en el año 2016, pero fueron 10 años de demora en una carretera que debía haber avanzado en la zona de Chincha, donde estaba toda la parte acumulada, ¿no? Ese es un caso concreto, pero hay muchos más, ¿no? El caso de la ruta del tren, del metro, la línea 2, es una concesión donde no se previó todo el tema de predios, y miren todo lo que tenemos, de adquisición de predios, y ahí es donde hemos atrasado. Entonces yo creo que deberíamos avanzar en eso con anterioridad y poder trabajar. El caso de los inmuebles de propiedad del Estado para proyectos de servicio público, otro espacio donde vemos demoras y generan problemas, ¿no? Los predios y edificaciones de propiedad estatal declarados de necesidad inmediata y de interés nacional son transferidos a título gratuito y automático al sector gobierno regional o gobierno local al cual pertenece el proyecto. Estamos teniendo bienes que son del Estado y que no están siendo rápidamente atendidos. Entramos en negociaciones porque cada sector se siente dueño de, cuando es bienes del Estado, del recurso, ¿no? Y eso atrasa mucho más el tema del desarrollo de estas edificaciones. Y como digo, es para lo que serían obras del Estado para servicios públicos muy concretos, ¿no? Otra propuesta que estamos trabajando es tener una declaratoria de proyectos de interés nacional bien clara, ¿no? Con un protocolo que nos podría dar, establecer reglas muy claras de que cómo estos proyectos terminan siendo de interés nacional. No a la declaratoria de interés que hemos tenido genérica, sino ponerle reglas a la declaratoria de interés para que podamos tener estas iniciativas que normalmente cuando se plantean estos grandes proyectos los envía el Ejecutivo, ¿no? Pero que tenga reglas, transparencia, y que obviamente nosotros desde el Congreso, además, con esas reglas y esa transparencia podamos supervisarlos, bueno, evaluar que se esté cumpliendo, ¿no? Nos ayudaría también en nuestra labor de fiscalización, ¿no? Además, se podría establecer ciertos beneficios en materia de infraestructura para proyectos declarados de interés nacional, por ejemplo, la facilidad para la adquisición de predios, la eliminación o la reducción de ciertos requisitos y licencias que a veces demoran demasiado, ¿no? Y también la última que tengo aquí como propuesta de trabajo, como digo, es establecer el rol rector de los ministerios, ¿no? Siendo los ministerios rectores encargados de resolver situaciones anómalas, ¿no? Porque hasta el día de hoy solamente hay un caso particular, que es el caso del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que puede permitir una, opinión vinculante a otros sectores del gobierno nacional, pero otros sectores no tienen ese rol rector. Entonces aquí aprovechar la experiencia que ha tenido el Ministerio para poder generar un marco similar para aquellos sectores como transportes o mismo educación o salud, que tienen un requerimiento importante de desarrollar su rol rector y facilitar que esas inversiones se puedan dar de manera adecuada. Esto es, digamos, lo que estoy planteando aquí es una línea de trabajo. Obviamente estamos todos aquí y yo le pediría tanto a los congresistas como a los invitados que nos den sus opiniones sobre esta línea de trabajo para comenzar a trabajar algunas iniciativas que pudieran cubrir estos temas, y si hay algunas otras que los congresistas consideren y nuestros invitados también, pues obviamente añadirlas para todo el tema del desarrollo de la infraestructura. Este es un primer borrador, como digo, como inicio del debate. Sin más, dejo abierta a los comentarios de los congresistas e invitados la mesa.
Bueno, primero felicitar la iniciativa y agradecer la invitación, y quiero hacer énfasis en una cosa que dijiste, porque la gente siempre piensa que cuando hablamos de infraestructura hablamos de las empresas constructoras, en fin, infraestructura tiene 100% que ver con la gente, ¿no? Con cómo se transportan, con cómo no se llenan los pulmones de polución y por lo tanto hay ausentismo escolar, ausentismo laboral, con cómo tienen agua, desagüe a tiempo, de calidad, con indicadores buenos, en fin, tiene que ver con la economía, por cierto, por las empresas evidentemente requieren infraestructura para ser competitivas, pero tiene que ver con la gente. Lo otro es que los números son preocupantes, ¿no? No solamente tenemos un stock en el mundo de la infraestructura administrada por privados, tenemos un stock de más de 7.000 millones de dólares de inversiones comprometidas que no pueden ser ejecutadas por una serie de trabas, muchas de ellas vinculadas con reasentamientos, reubicaciones, expropiaciones, que evidentemente terminan en adendas, porque los contratos tienen inevitablemente plazos para entregar obras que no se pueden entregar si no tienes el terreno sobre el cual construir, ¿no? Entonces, un stock de 7.000 y tantos millones de dólares de inversiones trabadas, muchas de ellas financiadas con el financiamiento cerrado, que no se pueden ejecutar, significa miles de empleos que no se ejecutan y servicios que no llegan a la gente. Pero en el stock también, en el pipe, digamos, en el tubo de proyectos que tienen algún nivel de avance, que ya fueron pensados en distintos niveles de profundidad, hay más o menos 15.000 millones de dólares. Entonces, deberíamos empezar por mirar lo que ya tenemos avanzado y quizás priorizar ahí y decir esto sí, esto no, pero empezar a avanzar a un ritmo más certero, ¿no? Lo otro es que no solamente es expropiar, ¿no? Siempre hablamos de expropiar, pero previa a la expropiación hay un proceso de saneamiento que, teniendo en cuenta la informalidad que hay en el Perú, lo que encontramos es que vas a la expropiación y te encuentras con todos los problemas de tracto anteriores, ¿no? De los inmuebles, y ahí hay una propuesta que hemos venido pensando desde AFIN, y es que si miramos los registros públicos siempre han sido pensados como un espacio de abogados, ¿no? De hecho, SUNARP depende del Ministerio de Justicia, y claramente los registros públicos son más un hecho económico que un hecho jurídico. Eso no significa que no deba estar abogados involucrados. Probablemente mover los registros públicos a un ministerio como Vivienda o Economía y Finanzas podría empezarle a dar un sesgo mucho más económico, con una mirada de necesito un catastro, porque el catastro es fundamental para el crecimiento de la economía, necesito repensar cómo se registran los derechos de propiedad, registros de posesión que no hemos registrado en el Perú y que muchas veces son los que traban la ejecución de una obra, porque tienes un mercado con gente que tiene 25 años trabajando en ese mercado y no son dueños, ¿no? Entonces, hay una serie de realidades económicas que hoy día ni siquiera estamos pensando, porque el registro está siendo manejado con una mirada totalmente distinta de un sistema de registro de propiedad, además antiguo, muy, muy antiguo, ¿no? Lo otro tiene que ver con la organización del Estado. Yo hace poco daba una declaración que muchos la tomaron a mal, y es que el Estado como está no funciona para el tema de infraestructura, pero es un dato de la realidad, y yo creo que uno se da cuenta de que está enfermo cuando hace fiebre, y nosotros en infraestructura tenemos fiebre hace bastante tiempo. Lo que hemos hecho en el Estado por una serie de razones es dispersar funciones, y rescato ahí lo que usted dijo, señora presidenta. Entonces, cuando el concesionario, para hablar del privado, pero puede pasar también con la empresa constructora que está construyendo, está enfrentando una infraestructura, pero en el caso de las concesiones es especialmente crítico. Por un lado tiene el organismo regulador, después tiene al ministerio, después tiene el Ministerio de Economía, que cada vez tiene un rol más importante en el tema de concesiones. En algún momento pensaron meter a Proinversión también para que diera opiniones sobre las adendas, y la Contraloría tiene un rol hoy día bastante más protagónico en puntos que hay que reevaluar si realmente hace sentido y si realmente aporta en términos de transparencia, de evitar la corrupción, en fin. Es como cuando uno hace una matriz de riesgo y no interviene todos los procesos, sino aquellos donde realmente hay riesgos, ¿no? La Contraloría hace a veces control concurrente y después viene a hacer control posterior, controla. Ayer veía una noticia en gestión diciendo que no me acuerdo qué concesionario no había cumplido con su plan de inversiones, la Contraloría, y yo decía, pero esto es rol de Ocitran, ¿no? Si Ocitran no le está haciendo el control, entonces le toca a la Contraloría verificar, y no sé si es la Contraloría tampoco quien verifica que Ocitran cumpla con sus funciones. Me parece que eso tiene más que ver con un control político. Entonces creo que hay que rayar la cancha mucho mejor.
Porque al final, cuando todo el mundo es responsable, nadie es responsable. Entonces, claramente tener que llamar a 4 ministerios para saber cómo va el avance de las infraestructuras es complejo. Podemos ver lo que está pasando hoy día en San Juan del Lurigancho. Todos los días declara un ministro distinto. Y yo me pregunto quién es el responsable, ¿no? Y eso es un reflejo en una situación de crisis de una realidad que se da desde el inicio. Entonces, ahora, ¿cómo empiezan los proyectos de infraestructura? Empiezan siempre en la formulación. Buena parte de los problemas que tenemos tienen que ver con la formulación de los proyectos. Y ahí la dispersión es un enemigo natural, porque si hay 25, no solamente son la cantidad de ministerios que participan, sino la cantidad de instancias dentro de cada ministerio, 5 direcciones generales, 4 direcciones generales, en fin. Entonces, formular un proyecto puede tomar 1 año y medio, 2 años, en los cuales cambian los costos, cambia la ingeniería, cambian los métodos constructivos, en fin, y para cuando lo licitamos, ya todo resulta ser que no se puede ajustar porque está muy tarde. Entonces, las salidas de presupuesto se dan en obras por impuestos, se dan en APP, se dan en obra pública, se dan en todo, ¿no? Y por otro lado hay este criterio fiscalista de siempre pensar, no, hay que hacerlo baratito. Entonces el baratito termina siendo que salga caro, ¿no? Entonces la formulación es bien importante. Los nuevos decretos legislativos que se dieron han permitido que el Estado contrate gestores, en fin, que los ayuden en estas etapas, pero no tengo claridad de qué tanto se está usando, porque sorprende que estos 14.000 millones de dólares de stock de proyectos no tengan 25 firmas de ingeniería y de asesoría integral que estén avanzando a toda marcha y que como ciudadanos estemos conociendo cuál es el nivel de avance de esto, ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos todo el tema de propiedad, que hay que mirarlo integralmente, que debería suponer hasta un análisis de cuál es el arreglo institucional que queremos, para empezar a discutir cómo manejar el tema de propiedad. Tenemos el tema de organización, en donde el rol de preinversión del sector, del MEF, y la dispersión que hay tanto en la formulación y la adjudicación de las infraestructuras, como en el seguimiento posterior debe ser revisado. Tenemos ya como 20 años de organismos reguladores, 20 años creo, ¿no? Sí, 20. Deberíamos repensar si ese es el esquema que necesitamos para el futuro, porque cuando se crearon los organismos reguladores, y a mí me tocó ser presidenta de uno, los ministerios no tenían idea cómo administrar un contrato de concesión, y por lo tanto los reguladores no solamente regulaban, sino que también eran administradores de contrato. 20 años después los ministerios han adquirido capacidades, y los reguladores también, y los concesionarios se enfrentan a un regulador y a un concesionario que administran el contrato en paralelo y no siempre con el mismo criterio. Y son 2 instancias distintas, eso genera un montón de sobrecostos. Y hay que tener en cuenta que el sobrecosto, tarde o temprano, las empresas lo trasladan a los usuarios. Entonces, esto no es que la empresa quiera ganar más dinero, es que se trata de que la infraestructura cueste lo que debe costar tanto en su inversión como en su operación, ¿no? Entonces, el tema de organización hay que mirarlo, y el tema de formulación creo que requiere mucho más seguimiento, que el Estado transparente, qué proyectos están en el tubo de proyectos, cuál es su nivel de avance, cuál es la expectativa que deberíamos tener para tenerlos formulados, para tenerlos adjudicados, cuál va a ser por obra pública, cuál por obra por impuestos y cuál por APP. Yo creo que básicamente es eso. Disculpe la longitud de lo que he dicho, pero son un montón de temas. Gracias, señora Roca. Tiene la palabra el congresista Carlos Brus. Muchas gracias y felicitaciones por convocar esta reunión. Quería referirme a los problemas que a veces hay en los gobiernos subnacionales para llevar adelante obras de infraestructura. Y aquí, como bien señaló la congresista Arauz, el Ministerio de Vivienda ha dado un paso adelante en lo que a eso se refiere. Había gravísimos problemas de discusiones entre desarrolladores inmobiliarios y municipios para sacar su licencia de construcción. Y presentamos un proyecto de ley para que el Ministerio de Vivienda sea la segunda instancia. El alcalde de Castañeda presentó una demanda al Tribunal Constitucional diciendo que le estamos quitando atribuciones a los municipios. Y el Tribunal Constitucional falló diciendo de que no, que todo proceso administrativo tiene que tener una segunda instancia, que no la había, porque si la comisión del municipio no te da la licencia porque consideraba que el retiro era insuficiente y había un punto muerto de esa discusión, ese proyecto no salía. El tribunal falló diciendo que no, que sí tiene que haber una segunda instancia y que el Ministerio de Vivienda bien puede ser esa segunda instancia. A partir de ese momento el Ministerio de Vivienda, cuando hay una controversia entre un desarrollo inmobiliario y un municipio,
sube como segunda instancia al Ministerio de Vivienda, y lo que el Ministerio de Vivienda diga es mandatorio y vinculante para cualquier otro caso en cualquier otro municipio a nivel nacional. Entonces, eso es lo que se ha hecho, que se hizo en lo que se refiere al desarrollo inmobiliario, y que, por supuesto, destraba una cantidad de temas, no solo de construcciones de edificios, centros comerciales. Cada uno hay una discrecionalidad de cuántos estacionamientos se calcula que deben haber, y de pronto los municipios sacan unas fórmulas que dicen, ¿de dónde sacamos esto? Habría que poner la cantidad de estacionamientos que podrían estacionar 3 ciudades a la vez. Lo que el municipio manda se tiene que cumplir. Ha llegado al extremo de que muchos constructores, a mí me lo han dicho, solamente amenazando en que, oye, me voy al Ministerio de Vivienda, no, ya te arreglo tu problema aquí, lo cual está muy bien, cumple con el objetivo de destrabar, pero ese mismo concepto podrían tener los otros ministerios para poder sacar, no sé, licencias para instalación, no sé, antenas o lo que fuere, y de esa manera agilizar un poco lo que es la instalación de infraestructura y darle mayor competitividad. Quería graficar ese ejemplo. Muchas gracias, ya te iba a decir ministro, congresista Castro, Bruce. Sí, creo que eso es bien importante, y hay una de las iniciativas que estamos trayendo es eso, tratar de dar jurisprudencia, ¿no? Porque alguien tiene que ponerles un coto y decir hasta aquí vamos, y tener una predictibilidad, porque si no el comportamiento es complicado, inclusive para los mismos alcaldes. Habla con el alcalde y el alcalde está desorientado porque no tiene una claridad de quién es el órgano rector finalmente ante una obra de infraestructura, ante esas circunstancias. Entonces la rectoría importa mucho. No digo que va a generar otros temas, pero creo que por ahí va. Le doy la palabra al congresista Torres. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias a los invitados por asistir el día de hoy y compartir con nosotros sus opiniones. Justo estábamos conversando con la Presidenta mientras se desarrollaba la reunión, de que en algún momento se presentó un decreto legislativo, y me han acercado aquí información relativo al APIP, ¿no?, que era la Agencia de Obras Priorizadas. Ese decreto legislativo, que era una muy buena idea, nació mal, y nació mal porque no había contemplado el tema de los pueblos, de las comunidades campesinas, y por lo tanto estaba vulnerando el convenio 169 de la OIT. Yo recuerdo que incluso en varias conversaciones yo le decía, yo estoy de acuerdo con un proyecto como tal, pero sí tenemos que tener cuidado de este tipo de derechos, porque ya hemos tenido pésimas experiencias de que cuando no respetamos este acuerdo, la población se puede levantar y evidentemente generar consecuencias negativas. De hecho, me están pasando los datos, el decreto legislativo fue dejado sin efecto, pero el mismo contenido del decreto legislativo, ya corrigiendo las deficiencias del tema de las comunidades campesinas, se presentó, lo vimos en la Comisión de Economía, lo agilizamos, discutimos muchísimo, salió favorable el dictamen, íbamos avanzando muy bien, y de acuerdo a lo que me están contando acá, es que está en el limbo porque está en el cuarto intermedio. O sea, el resumen se aprobó en la Comisión de Economía, lo aprobamos en la Comisión de Economía, luego se ha visto en la Comisión Permanente, y en la Comisión Permanente la Presidencia lo llevó a un cuarto intermedio, y de ahí ha dormido el sueño de los justos. Entonces yo creo que tenemos que reactivarlo, más aún si es que dentro de los últimos textos consensuados se establecían, ¿no?, los inmuebles que se encuentran en tierras y territorios de propiedad y posesión de comunidades campesinas, salvo que mediante acuerdo adoptado por la Asamblea General de Comunidades se decida transferir el área. Es decir, ya por lo visto ya habíamos llegado a un texto que dejara tranquilos a todos. Y este sistema de APIP a mí me llamaba mucho la atención, porque era exactamente lo que estamos conversando acá, que es agilizar todo el proceso. Me dicen que en un tiempo el Ministerio de Economía y Finanzas estuvo atrás de esto, pero después ya dejaron de hacer esta presión. Yo creo que deberíamos nosotros retomarlo, me parece sumamente adecuado, sobre todo si es que ya habíamos llegado a algún consenso, ¿no?, en el tema de comunidades campesinas. Cosa que es rara, exactamente. El segundo tema
que sí me gustaría pedirle, Presidenta, haciendo un análisis de lo que nos está comentando, es que, claro, con una brecha tan importante como la que nos muestra, y considerando que, por ejemplo, en el 2018 se asignó un presupuesto de inversión de 49.000 millones y solo se ha ejecutado 33.000 millones, acá está pasando algo. O sea, de hecho, necesitamos infraestructura, hay plata, o sea, digamos, no es desbordante la plata, pero hay plata, y el tema es que no se ejecuta al 100%, y eso parecería un pecado en la situación en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, yo creo que sí necesitamos un diagnóstico, y un diagnóstico que venga del MEF, en el sentido que nos permitan conocer cuáles son los problemas, o sea, de qué parte nosotros podemos colaborar para solucionar esto. Estoy segurísimo que nos van a decir, hay un componente importante, como dice Leoní Roca, en el tema de la propiedad, y esto es una traba importante. Yo creo que también vamos a tener trabas importantes en la resolución de conflictos, ¿no? En la demora en nuestros procesos sean judiciales o incluso temas arbitrales, y evidentemente también en las autorizaciones o en las licencias. Y aquí vamos a entrar en un punto bien complicado, porque si bien es cierto, yo concuerdo con el congresista Bruce en el sentido de que en muchas oportunidades ya puede hasta parecer una burla la cantidad de trámites que uno tenga que hacer para poder lograr el desarrollo de un proyecto, cosas como las que suceden en San Juan del Urigancho sí nos tiene que llamar la atención, porque habrá que indagar ahí, y supongo que es parte de lo que van a hacer las comisiones correspondientes, si es que se cumplió con todas las licencias, con todas las autorizaciones correspondientes. Claro, debemos buscar reducir las autorizaciones, las licencias, los trámites. Reducir no significa o no quiere decir relajar, ¿no? Sino tal y como lo decían, o sea, quizás es centralizar, quizás decir, oye, acá hay una autoridad única que es, si con esto si lo permite, presidente.